Bueno, hola. Vamos a continuar con estos videos de la historia de la ingeniería estructural. La vez pasada hablamos de la escuela francesa y que había generado había propuesto la mecánica de los medios continuos. Me quedé pensando, y para mí es lo más grande que se ha hecho, la mecánica de los medios continuos. Entonces quisiera ahondar un poquitico en ella, ¿sí? No voy a escribir ecuaciones ni nada de esas vainas, sino qué significó la mecánica de los medios continuos para la ingeniería, ¿sí? Y quiero decir tres cosas muy puntuales. Lo primero fue que unificó con un solo criterio, ¿sí?, el tratamiento de sólidos, gases y fluidos, ¿sí? Es lo mismo. Y la clave de todo es increíblemente simple. Cualquier partícula del cuerpo, sea sólida, gas o fluido, tiene que estar en equilibrio, eso es todo. Y fue Navier quien entendió eso. El que dijo, lo único que tenemos que garantizar es que cualquier partícula, y ahorita hablo de qué es una partícula, en un medio esté en equilibrio dinámico, es decir, fuerza igual a masa por aceleración. La masa de esa partícula, ¿sí?, por la aceleración y las fuerzas que le hacen las partículas vecinas, tienen que estar en equilibrio. Si yo garantizo eso, ¿sí?, esa es la solución del problema, ¿sí? ¿Qué es una partícula? Inicialmente, Navier pensó de hecho lo llamaba moléculas en sus escritos, pero la mecánica del medio continuo después de Cauchy, ¿sí?, es funciones, o sea, es un medio continuo. O sea, no hay vacíos, no hay nada, todo el espacio está lleno. Y entonces uno dice, ¿cómo diablos garantizo yo que satisfago el equilibrio de miles de millones, bueno, infinitas partículas? El cálculo, ¿sí?, las funciones, ¿sí? Una función está evaluada en infinitos puntos, ¿sí? Y entonces el cálculo permitió el manejo, ¿sí?, de las partículas o las moléculas de Navier, ¿sí?, como los puntos del espacio matemático. Lo que hoy tenemos en ingeniería estructural y en la mecánica en general es eso mismo, ¿sí? Eso quedó tan bien formulado, tan increíblemente formulado, que no hemos hecho avances importantes en la formulación. En donde han habido avances muy importantes hasta el día de hoy es en las leyes constitutivas. O sea, no nos quedamos con el material elástico lineal, sino que ya es pues la función que sea, entre esfuerzos y deformaciones del material que queramos, ¿sí? Y entonces, pero la formulación del principio general, el medio continuo, la relación entre el espacio matemático y el espacio físico es lo mismo. El cálculo de las deformaciones, ¿sí?, es exactamente igual. Lo más impresionante de todo es para mí, a mí esto no canso de asombrarme, ¿sí?, es que ese problema formulado de esa manera como lo formularon ellos, además de las ecuaciones del dominio, que son tres ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z, no más. Son tres ecuaciones, obviamente están escritas en derivadas parciales porque están escritas en términos de los desplazamientos, que eso fue lo que rompió la indeterminación. También fue Navier el que se dio cuenta de eso, ¿sí? Eso lo que significa. Esas ecuaciones, además de las condiciones de frontera, ¿sí?, hace que ese problema, ¿sí?, siempre tenga solución y la solución sea única, ¿sí? Eso es absolutamente increíble. La solución siempre existe y es única. El problema, obviamente, es encontrarla. Pero las que hemos encontrado, o las que han encontrado, yo no me incluyo ahí, por Dios, ni más faltaba, las que han encontrado las verificamos contra experimentos en el laboratorio, y la cercanía, la precisión es asombrosa, ¿sí?, en términos del estado interno de esfuerzos y las deformaciones de esos medios, ¿sí?, cuando lo hacemos en el laboratorio y cuando lo estimamos a partir de la mecánica de los medios continuos, ¿sí?, y eso hace que, a mi modo de ver las cosas, ¿sí?, difícilmente encontraremos, igualmente no se puede decir que no, difícilmente encontraremos un modelo, ¿sí?,
que sea capaz de reproducir lo que somos capaces de reproducir con ese. Recuérdense, sólidos, gases y fluidos con un solo principio, equilibrio, eso es todo, no más, no hay nada más detrás de la mecánica de los medios continuos, ¿sí? Y entonces no quiero alargarme más en esto, quería hacer énfasis en lo que significó ese desarrollo de la escuela francesa, ¿sí? Eso es de mediados del siglo XIX, ¿sí? A partir de haberse formulado, ¿sí? Fue locura por tratar de encontrar soluciones a problemas, y ya mencionamos algunos, de Boussinesq, Saint-Venant, la solución de Kelvin, de la función de Green, de la elastoestática, de la elastodinámica. Ahorita menciono un poquitico más eso. Y entonces entramos al siglo XX. Y en el siglo XX, sin que se lo hayan propuesto, lo que yo identifico, ¿sí? Viendo qué se desarrolló, qué se hizo, qué fue novedoso, ¿sí? Es que pareciera ser que al mismo tiempo en todas partes, me refiero, ya había desarrollos de este tipo en Francia, en Alemania, en Inglaterra, ¿sí? Ya había, por todas partes había gente que manejaba muy bien el problema y que estaba avanzando, ¿sí? Pareciera ser que al mismo tiempo se dieron cuenta de que era muy ambicioso perseguir soluciones analíticas cerradas, porque es muy difícil, es muy complicado, no hay un procedimiento establecido, ¿sí? Cuando uno lee los artículos en donde aparece la solución de Boussinesq o la solución de Saint-Venant de la torsión, dice, supongamos lo siguiente, y ahí está la clave de todo. Ese suponer significa un entendimiento profundo de la física del problema, es decir, la función solución que resuelve ese problema tiene que ser de esta forma, tiene que satisfacer estas simetrías, y eso se logra porque hay una comprensión profunda de cómo debería ser esa solución, y arrancan a corregirla hasta que finalmente satisface las ecuaciones y se acaba. Esa es la solución y no hay nada que hacer, ¿sí? Pero todas parten de unas hipótesis y unos supuestos que uno dice, ¿de dónde lo saco yo? Cuando voy a resolver un problema, ¿qué propongo? Además de que los problemas reales son muy complicados en términos de su geometría, de las cargas a las cuales están sujetos. Entonces, en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, 1900-1950 más o menos, ¿sí? 1960, hubo una explosión de métodos aproximados, es decir, no persigamos, ¿sí? La solución analítica exacta, ¿sí? Vamos a ver si hay manera de aproximar estas soluciones. Y entonces, tal vez lo primero que apareció es el método de las diferencias finitas. Más o menos 1900, y fue en Alemania, no recuerdo el autor o el primero que escribió sobre esto, dijo, vamos a aproximar los operadores diferenciales. En vez de escribir la derivada parcial de ux con respecto a x, ¿sí? Vamos a decir ux en el punto más adelante menos ux, o sea, el desplazamiento en x en un punto más atrás, dividido la distancia entre ellos. Eso es, claro, el diferencial es cuando esa distancia tiende a cero, ¿sí? Que es la magia del cálculo, pero no seamos tan ambiciosos y vamos a aceptar una solución no en términos de una función, sino del valor de la solución en unos puntos particulares, ¿sí? Y efectivamente eso fue absolutamente fantástico y eso generó una explosión. Yo, por ejemplo, fui un usuario, ¿sí? Un usuario de algo que se llamó, seguramente los que tienen mi edad podrán atestiguar esto. Había un libro que se llamaba Las tablas de Bares, que Bares era un autor, yo creo que alemán, ¿sí? En donde él lo que hizo fue que resolvió problemas de placas, ¿sí? De todas las geometrías rectangulares, circulares, sometidas a infinidad de tipos de cargas y con muchos tipos de apoyo, ¿sí? Empotrado en los bordes, apoyado, libre, combinando eso, ¿sí? Y entonces era un libro lleno de soluciones de problemas de placas encontradas por diferencias finitas. Y eso era lo que usábamos. Yo estoy hablando de los años 80, principios, 1981 más o menos, que trabajaba en CEDIC, y ahí estábamos diseñando centrales hidroeléctricas, que se estaban diseñando muchas centrales en el país en esa época. Y entonces
no existían, ya se habían propuesto, por supuesto, los elementos finitos, pero aquí eso todavía no nos llegaba y mucho menos software para hacer eso. Y entonces utilizábamos las tablas de Bares, que eran esas colecciones de soluciones por diferencias finitas no cerradas, eran tablas y tablas y tablas de cuál era la deformación y el estado de esfuerzos, ¿sí?, dentro de esas placas cuando tenían esas condiciones de frontera, ¿sí? Aparecieron después, y estoy hablando un poquitico cronológicamente, aparecieron los métodos de relajación para resolver pórticos, ¿sí?, inicialmente pórticos planos. Yo no sé si eso alcanzó a evolucionar a pórticos tridimensionales, porque ya aparecieron otras cosas. Los pórticos planos sometidos a flexión, vigas y columnas con los métodos de relajación. El primero fue el método de Cross, que si la memoria no me falla, el artículo lo publicó en 1936 o por esos años, ¿sí? Pero después aparecieron mejoras a esos métodos de relajación, en donde efectivamente decíamos, vamos a tratar de resolver este problema de la distribución de momentos internos cortantes en un pórtico de vigas y columnas en donde lo que controla el problema es la flexión, ¿sí? Vamos a hallarlos con una precisión aceptable, la que nosotros queramos. Entonces iteramos e iteramos hasta que finalmente decimos, bueno, ya no se mejora más hasta la segunda cifra decimal o lo que sea, y ahí parábamos. Así que efectivamente queríamos soluciones, ¿sí? Necesitábamos soluciones para hacer ingeniería, pero ya no estábamos buscando la función solución. Claro, esa es la más bonita de todas. Es perfecta, es hermosa, permite ver todo, qué variables intervienen, cuáles su dependencia es inversa, directa, está al cuadrado, está al cubo, o sea, es bellísima. No, las soluciones estas numéricas nos dicen, mira, la solución con una aproximación razonable es esta, no hay una función, sino hay estos números, ¿sí? Pero eso nos permitía resolver problemas más reales que los problemas muy ideales que tenían o que eran capaces de encontrarle una solución cerrada. En el año 1957 apareció el artículo famoso, seguramente muchos lo conocen, ¿sí?, en el que están como autores, al único que recuerdo eran como 4 autores, en el Journal de Aeroespacial, en donde se trabajaban los problemas estructurales de alas de avión, ¿sí?, y de otras cosas, el fuselaje y otras vainas, unos problemas muy complicados, ¿sí? Pero recuerdo al autor porque por sus libros y por sus cosas, el profesor Clough de Berkeley, en donde propusieron el método de los elementos finitos, 1957, ¿sí? También es un método aproximado muy ingenioso, increíblemente ingenioso, para hallar soluciones aproximadas en función de la discretización que yo sea capaz de darle a ese medio, a las ecuaciones de la mecánica del medio continuo. O sea, todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy a esta hora, ¿sí?, es explotar, encontrar soluciones a diversos problemas, infinitos problemas de la mecánica de los medios continuos, ¿sí? Seguimos con ese modelo y yo auguro que vamos a seguir durante muchísimos años, porque es impresionante, es perfecto. En el año 1967 apareció el primer artículo de métodos de elementos de frontera por el profesor también americano Frank Rizzo. No recuerdo de qué universidad era él, pero no una universidad tan famosa como Berkeley, pero a él se le reconoce como el primero que le dio viabilidad a los métodos de elementos de frontera, ¿sí? Yo quisiera aprovechar un poquitico porque tengo una anécdota que es mía y que es muy ilustrativa de cómo se desarrollaron estas cosas, pero además de lo que yo siento por esto, ¿sí? Cuando empecé a estudiar los métodos de elementos de frontera me encontré con las funciones de Green, ¿sí? Las funciones de Green. Todo está escrito en términos de las funciones de Green y pues por supuesto yo quiero saber quién es Green, ¿sí? ¿Quién es este señor? Y entonces efectivamente busqué en Wikipedia, en lo que sea, George Green. Eso es más o menos de finales del siglo XVIII y murió creo que a mediados del siglo XIX, ¿sí?
nació en Nottingham, que es muy famosa por Robin Hood, pero ya nació George Green. Pero yo quise tener una foto de él, porque me gusta saber cómo eran las personas, cómo era Newton, cómo se vestía, bueno, cuál es, era bajito, era alto, no sé, tengo un problema, tengo fotos en mi oficina y en mi casa de Fourier, de Navier, de Cauchy, de Lagrange, Laplace, bueno. Sí, entonces yo quise y no pude encontrar una foto de Green. Y entonces dije, no, pero él hizo muchas cosas en el área de la matemática y la física, y dije, no, pues yo simplemente no sé buscar bien, ¿sí? Y entonces me acuerdo que llamé a una profesora del Departamento de Ciencias Básicas de la universidad, y le dije, María Eugenia, María, mira, estoy buscando una foto de Green y no la puedo encontrar. Y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Vos que sos bobo? Y le dije, bueno, entonces, si la tenés, ¿me la puedes mandar? ¿Sí? Y pasó una semana, pasaron 15 días y no me envió la foto. Entonces la llamé y le dije, me dijo, no la puedo encontrar. Le dije, ¿viste? Me dijo, pero voy a escribirle a un matemático de la Universidad de Antioquia, Juan Diego Vélez, que él sí debe tener pues información, porque además le gusta mucho la historia y estas cosas. Él es hijo de Antonio Vélez, también matemático. Y entonces le escribió y Juan Diego le dijo, no hay fotos de él. Y entonces ya me intrigué más. ¿Sí? Y entonces escribí al Instituto George Green, de allá de Nottingham, es un instituto de electromagnetismo, y me devolvieron un libro, ¿sí? Me lo regalaron y me lo enviaron por correo, un libro sobre la vida de George Green, escrito por uno de los científicos de allá del Instituto George Green, y entonces me quedé de una pieza. No hay ni una foto, no sabemos cómo era George Green, y la razón es increíble. La razón es que él era un panadero que no tuvo educación, absolutamente ninguna, ¿sí? Y por alguna razón en la biblioteca de Nottingham estaban los journals, los artículos de la Sociedad Académica de Inglaterra, la Royal Society, porque el director de la biblioteca era un jesuita, que han sido muy inquietos intelectualmente, no sé si es su formación o qué, pero a él se le ocurrió en una biblioteca en Nottingham, allá había panaderos y plebeyos, ¿sí? Y estaban los análisis, y entonces hay entradas a la biblioteca, bueno, ¿quién iba? Hay entradas muy continuas, muy seguidas de George Green por la noche, apenas terminaba sus labores de panadero, ¿sí? Y entraba allá, pero no se sabía qué leía, pero por supuesto se intuye que lo que leyó fue eso. Hizo una contribución absolutamente impresionante a la física y la matemática. Es tan impresionante la contribución de este señor que no tuvo ninguna formación. Cuando él hizo su descubrimiento en las matemáticas, ¿sí? Lo publicó él mismo, porque él era un plebeyo. Y en esa época la diferencia de clases sociales era muy grande, y entonces pues ellos no tenían derecho a casi nada, y publicó algo así como 17, 21, ya no recuerdo bien, ¿sí? Afortunadamente uno de esos ejemplares llegó a manos de Lord Kelvin en Cambridge, y él lo leyó y tuvo la gallardía, ¿sí? De decir, ¿qué es esto tan impresionante? Esto es lo más valioso que yo haya visto, ¿sí? En estos desarrollos, y lo mandó buscar y se lo llevó para Cambridge, y allá estuvo creo que como 4 años y se murió de una neumonía, como de 42 años. Pero ese trabajo que él publicó, George Green, cambió de manera radical. Nosotros no somos muy conscientes porque esos cambios son en ciencia muy básica, y entonces como ingenieros no estamos tan cercanos a eso. Y entonces este señor George Green hizo esas contribuciones, alguien que no tenía educación, y finalmente cambió la historia. Las funciones de Green se utilizan en la mecánica cuántica. Hay una foto allá en el Instituto George Green de Albert Einstein llevando una corona de flores o algo así, rindiéndole un homenaje a George Green por sus contribuciones. Albert Einstein, ¿sí? Porque fue en teoría electromagnética, y parece ser, yo no sé nada de eso, pero parece ser que eso es importante también en la mecánica cuántica. Quería contarles esto. Yo sé que esto probablemente no es de interés de ninguno, pero para mí fue una sorpresa, y no tengo la foto de George Green. Hay un marco vacío, ¿sí? Que dice George Green,
en mi oficina, pero sí siento una admiración profunda por toda esta gente que hizo lo que hoy podemos usar, podemos disfrutar, ¿sí? Y por eso tenemos los desarrollos. Yo con eso termino la sesión de hoy, y para la próxima ya será nuestra época, ¿sí? O sea, ¿cuáles han sido los avances? Y sí, hay avances importantes, hay cambios, ¿sí? Y por supuesto no es de extrañarse, no es algo nuevo. El gran avance a partir de los años 80, ¿sí? 1980 hasta nuestra época, estamos hablando de 40 y tantos años, ¿sí? Es la computación, ¿sí? Y entonces quisiera hablar ya desde mi experiencia, ¿sí? ¿Cuándo fue la primera vez que yo vi cómo era un programa de elementos finitos? ¿Sí? Y qué avances han habido, ¿sí? En lo que hacemos, el oficio de la ingeniería estructural en estos, digamos, 40 años, lo que hace que estoy, digamos, ejerciendo este oficio, 43 años ya, es de 1980, y han habido cambios muy importantes, probablemente no tanto en los modelos físico-matemáticos que utilizamos para nuestro oficio, sino en la tecnología. Ahora sí, la palabra tecnología con su significado preciso, ¿sí? La computación ha cambiado de manera radical en estos 43 años, ¿sí? 44 años, nuestro oficio, y entonces de eso, ¿sí? Hablaremos en la próxima sesión.